Ana Elizabeth García Vilchis, de todas mis consideraciones. No hay plazo que no se cumpla y el vuestro, a final de cuentas, se ha cumplido. Ha pasado usted a la historia como una de las principales partícipes de una operación que intentó inhibir al ejercicio de la libertad de expresión, buscando estigmatizar justamente a todos aquellos que, teniendo una opinión distinta a la del gobierno federal, así lo expresaron, sin pedir permiso al derecho a la información, ejerciéndola como lo que es uno y su perfil, periodista y opinador. Periodista, pero no solo, también hubo empresarios, políticos, escritores, en fin, personas con diferentes perfiles, pero que en particular con los profesionales de la comunicación, usted fue eso, un instrumento a través del cual se difundía esa inquina del gobierno que a cada uno de los periodistas les endilgaba el adjetivo o les endilgaba la difamación o la acusación pura y llana, como lo que fue el presidente de la República durante todo ese tiempo, un pendenciero. Y como lo hizo usted al transmitir leyendo, y donde la palabra leyendo es un decir, todo aquello que le indicaban justamente para lograr esa estigmatización. Y además lo hizo desde la esfera del poder, con recursos públicos y una sistemática ofensiva llena de mentiras y calumnias, en donde prácticamente usted incorporó absolutamente a todos los periodistas que, independientes, cuestionaron y documentaron las críticas. Pero aunque no hubiera sido así, que no es el caso, el pleno ejercicio de la libertad de expresión no tendría por qué haber estado bajo el escrutinio del poder político, bajo sus prevaricaciones, sus señalamientos y sus acusaciones. Esta, como usted sabe, ha sido mi opinión entre decenas de opiniones más que la han ubicado a usted justamente como ese adminículo de la propaganda que, henchida de emoción y viviendo su gran momento que ha transcurrido ya, se sentía partícipe de la modificación de la propia historia cuando es ahora también un desecho de la misma en cuanto a sus expresiones autoritarias ha tenido el gobierno populista de la autoproclamada 4T. Y esta vez no lo digo yo nada más, ni tampoco decenas de periodistas que desde distintos foros así lo han hecho. Esto tengo frente a mí y se lo comparto a usted con un enorme regocijo y alegría, con una alborozada esperanza también, a efectos de que esto tenga la mayor cobertura y el mayor conocimiento de los mexicanos. Escuche usted. El tribunal colegiado determina que la mañanera de AMLO operó como instrumento de estigmatización, fomentó la censura indirecta de acuerdo con esta resolución. El periodista Raimundo Rivapalacio afirmó que afectó a muchísima gente y que esa parte de estigmatización fue una manera violenta de dirigirse a quienes debieran ser interlocutores dentro de una litis o un intercambio público democrático. No fue así.
Desde luego que no. Por la voluntad del Supremo que le indicó a usted tales funciones, lo que sí ocurrió fueron múltiples menciones, inconmensurables menciones en contra de estos muchos opinadores, entre quienes, y qué bueno que así lo hizo, destaca Raimundo Rivapalacio también por haber interpuesto este procedimiento que ha llegado a su propia conclusión. Déjeme detallarle más al respecto. El 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para ser todavía más preciso, determinó de manera unánime que quién es quién en las mentiras de la conferencia mañanera del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador operó como un instrumento de estigmatización, utilizando, como le he dicho a usted, recursos públicos para desacreditar y señalar de manera unilateral a periodistas críticos como mentirosos y atribuyéndose de facto la facultad de definir la verdad y la mentira desde el poder político. Eso no es cualquier cosa, desde el máximo tribunal mediático y acometiendo justamente las indicaciones del presidente, usted determinaba que sí y que no, o usted anunciaba, para ser más precisos, que sí y que no era verdad, sin siquiera incomodarse por desarrollar bajo ninguna circunstancia los argumentos que le permitieran, como lo hizo, anunciar esas verdades. Para aquellos tiempos usted también recordará que en efecto lo que siempre nos planteamos en etcétera fue su propia incapacidad para sostener un diálogo con cualquiera de nosotros respecto a cualquiera de las notas que en su momento publicamos sobre la falta de medicamentos, sobre la corrupción, sobre el crecimiento de la violencia, sobre lo que usted quisiera. No fue nunca una comunicación unilateral, sino un anuncio donde se interponía el cadalso y con eso, por supuesto, la censura y la persecución que con eso sugería el gobierno de la República. Si seguimos con esta nota, le quiero comentar a usted que lo anterior contraviene a las libertades de pensamiento, de expresión y de prensa. Se emplearon recursos públicos con la finalidad aparente de brindar transparencia y comunicación ciudadana para generar en realidad campañas de desinformación, propaganda oficial, juicios mediáticos de desprestigio, exposición de datos personales y ataques a la vida privada y al honor de ciudadanos o periodistas considerados opositores al gobierno. Déjeme decirle que en etcétera, nosotros subrayamos una y otra vez ese papel suyo e incluso en 2 libros, Los farsantes de la 4T, aludimos a el conjunto de adminículos también que participaron de esa propaganda para fortalecer sus enunciados matutinos, los de cada día, de cada semana, en donde usted era muy puntual justamente para prevaricar, para insultar a ese pensamiento crítico. Y bueno, esta resolución también plantea que lo anterior, todo esto que le he comentado a usted, fomenta la censura indirecta, la polarización social y erosiona los pilares de la democracia al pretender imponer una versión deformada de la verdad de carácter oficial sin garantizar el derecho de réplica ni un debate público sobre bases informativas neutrales, objetivas y pluralistas, lo que le acabo de decir a usted. ¿Nunca fue un vértice usted de una maquinaria que en todo caso planteara la comunicación circular, la capacidad de responder, el ejercicio también de la libertad de expresión implica eso, justamente el derecho de réplica que nunca se dio, sino que en todo caso se utilizó
para abonar aún más a la serie de insultos y dicterios, de acusaciones y difamaciones de las que usted siempre se hizo cargo, no sin tropiezos, no sin confusiones, no sin la ignorancia supina de quien a veces, como ocurrió con usted, no tenía ni la menor idea de lo que estaba hablando, al confundir nombres, al confundir palabras, al confundir absolutamente todo. No importaba. ¿Por qué? Porque lo que importó es haber dejado así una memoria lamentabilísima, trágica, de una visión embustera cuanto autoritaria que usted representó. Tenga, por supuesto, la seguridad de mis atentas consideraciones. Suyo de usted, Marco Levario Turcotte.